Saludos y bendiciones para todos. En esta ocasión estamos acá con el pastor Tony Campos, un invitado muy especial que quiere compartir con nosotros acerca de la palabra de Dios. No sé si tiene algo que decir para saludar a las personas, comenzar con el video. Amén. Pues primeramente gracias por la invitación que me has hecho para estar aquí compartiendo. Siempre yo he dicho que es un privilegio poder compartir de cualquier manera la palabra del Señor, ya sea por YouTube, Facebook, predicando de uno a uno. Compartir la palabra del Señor es un privilegio porque no todos tienen esa libertad. Así es. Así que en este día le damos gracias a Dios y usted que se toma el tiempo para poder estar con nosotros también acá, ¿verdad? Aunque está en su casa, pero hacemos como que estuviera aquí también juntos compartiendo la palabra del Señor. Así es, gracias por estar acá nuevamente. Queremos empezar con algunas preguntas. La primera sería, ¿cuál fue el momento en el que conoció a Jesús como su Salvador? Sí, yo tendría tal vez como unos 15 años, 16 años, cuando yo comencé a pasar un tiempo difícil en mi vida. Crecí aquí también en Morcones, ¿verdad? Fui un tiempo a la escuela y fui en unas ocasiones a la dominical. Entonces fui a la iglesia cuando estaba chico, pero muy pocas cosas se me quedaron. Cuando yo comencé a tener unos problemas personales, me acordaba de las cosas que yo aprendía en la escuela dominical. Entonces, en medio de esos problemas, Dios me comenzó a dar sueños. Nadie me los explicaba, yo creo no tuve necesidad porque directamente yo lo entendía. Entonces el sueño era bien simple, era bien claro, en el cual yo estaba en un cuarto oscuro y una voz detrás de ese telón oscuro me hablaba y me hablaba por mi nombre. Me decía: Antonio, te di tu oportunidad y no la aprovechaste, ahora mira lo que te espera. Entonces nunca miré nada, simplemente donde yo estaba parado sentía que se abría como unas puertas y yo comenzaba a caer. Y yo sabía de que directamente yo iba para el infierno. Entonces a mí nadie me dijo: mira, Cristo te ama, mira, ve a la iglesia. O sea, no fue como que Él me evangelizó, sino que por medio de su misericordia Dios usó sueños para hablarme. Y por medio de esos sueños, al tercer sueño, yo entendí que era tiempo de entregarle mi vida al Señor. Anteriormente yo no lo quería hacer, aunque tenía muchos problemas, porque yo sabía que tenía que dejar de tomar, tenía que dejar de andar con las mujeres, todas aquellas cosas que son placenteras para nuestro cuerpo, pero que sabemos claramente que a Dios no le agrada. Amén. Entonces esa fue la manera que yo vine a los pies del Señor. En un día tenía una cita con un brujo porque yo me iba a hacer limpias por todo lo que yo estaba pasando, ¿verdad? Me trabajaron lo que es la brujería, lo cual mucha gente dice no es cierto, pero en la Biblia lo miramos que cuando Dios hacía los milagros o prodigios, las señales por medio de las plagas, los hechiceros que estaban con el faraón hacían lo mismo, hasta que llegó un momento donde ellos mismos dijeron: esto no puede ser más que dedo de Dios. Entonces ellos entendieron que el poder de Dios iba, ¿verdad?, era superior a lo que ellos tenían. Entonces ellos tenían un poder engañador. Entonces en vez de yo con un brujo en ese día que tenía una cita, el día anterior tuve el último sueño. Y como decimos por ahí, la tercera es la vencida, ¿verdad? Entonces mejor fui a la iglesia y le entregué mi vida al Señor en esa ocasión a la edad de entre 17 y 18 años. Amén. Y la palabra de Dios, qué cosas que se mantuvo desde esas escuelas dominicales. Correcto. Y es la importancia de que uno de joven asista a la iglesia, porque más adelante puede ser Dios el que lo toque a uno de una u otra manera. Y qué alegre que entendiera, porque muchos jóvenes también tienen esa experiencia, tal vez a través de sueños o a través de diferentes circunstancias, y no obedecen el llamado de Dios. Correcto. Yo creo que a la edad de 7 años me llevaban, 7, 8 años, entonces todavía no había llegado a ser joven, todavía era como un niño, se podría decir, ¿verdad? Entonces sí es muy importante. Amén. Es muy importante porque a veces hay padres, ¿verdad?, que tal vez porque se pelean, entonces se va solo el papá a la iglesia o solo la mamá y los niños se quedan. Exacto. Y es necesario que llevemos a los niños, es necesario que llevemos a los jóvenes, porque aunque tal vez van renegando, molestos, pero esa palabra es como una semilla que se les va a quedar y va a llegar un
tiempo en su vida en el cual ellos van a necesitar de dónde agarrarse, y ahí va a estar esa palabra para acudir a esa palabra, porque cuando no les damos nosotros algo, entonces el mundo les da. ¿Y qué es lo que les da? Que ven que los grandes, cuando tienen un problema, lo solucionan fumando, lo solucionan tomando, lo solucionan teniendo, fornicando, adulterando. Entonces cuando ellos llegan a una cierta edad y tienen un problema, la semilla mala que depositaron las personas mayores, ellos van hacia eso, corren hacia eso. Entonces nosotros tenemos que hablarles la palabra para que cuando tengan la necesidad se manifieste. Sí, porque los jóvenes o se refugian en los vicios o se refugian en Dios. Correcto. Entonces, nos comentaba también que es pastor junto con su esposa, ¿verdad? Sí. No sé en qué momento ese llamado de ser pastor llegó a su vida. Con algo, yo miro que muchas personas a veces entran y salen de las iglesias, entran y salen, que por un problema, que por un chisme, que esto y que aquello, y se van. O personas que pasan años y no se involucran en la iglesia, en el servicio, ¿verdad? Dicen, no, pues después, o no estoy listo. Pero yo recuerdo que a la primera semana a mí me hicieron una invitación para estar en una puerta, simplemente dando unos tratados a las personas que iban llegando. Entonces yo desde el principio comencé a servir, ¿verdad? Iba a trapear, iba a aspirar, iba a lavar los baños, porque había un agradecimiento en mi corazón y yo sentía ese deseo de hacer algo en la iglesia, ¿verdad? Y poco a poco me fui involucrando. Dios comenzó a cambiar mi vocabulario, comenzó a cambiar mi manera de vestir, comenzó a cambiar mis amistades, ¿verdad? Entonces al principio es puro cambio, ¿verdad? Y comencé a acompañar al pastor. El pastor me abrió la oportunidad para acompañarlos. Por eso es muy importante que cuando nos dan la oportunidad de servir en la iglesia, nosotros tenemos que entender que es un privilegio y a la vez es una puerta que se nos abre para que Dios cambie nuestras vidas, quite las cosas que nos dio el mundo, nos da las de Él y comienza a manifestárselo de Él a través de cada uno de nosotros. Amén. Entonces a mí habían personas que me decían, mira, no seas tonto, que por qué pura iglesia, estás manteniendo el pastor, puro dinero. Y yo iba a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado en la mañana a veces, domingos en la mañana y domingos en la tarde. Y era puro servir, cosas simples, pero lo simple nos lleva a lo grande. Entonces muchos quieren sentirse atraídos primero por algo grande, estar arriba, tocar un instrumento, pero no entendemos que es paso a paso. Entonces Dios me comenzó a hablar en sueños también, después de que yo ya estaba en los caminos del Señor, y yo me soñaba orando con personas endemoniadas. Yo me soñaba reprendiendo brujos, y yo tenía unos sueños que eran bien claros, o sea, a veces yo no sabía si estaba soñando o si era real. Y en una ocasión a un anciano de la iglesia, un líder de la iglesia, yo le pregunté, le dije, mire, yo tengo sueños así. Y me dice, oh no, eso es cuando ya estés bien mayor, cuando estés viejo, pero ahorita todavía no, me dice. Y le dije yo, pero si yo en los sueños me veo joven. Entonces si fuera para al futuro, en el sueño yo me miraría ya mayor, y yo me veo joven. Dice, no creo, dice, eso Dios se lo da a las personas ya más grandes. Pero yo no, esa palabra como que no encajó, no tuvo sentido, y yo seguí sirviendo. Pero con el tiempo los sueños se iban haciendo más reales, ya Dios me hablaba por medio del pastor, por predicadores que llegaban y me hablaban de un ministerio. Y yo también decía, bueno, va a ser después. Y la verdad es que no, Dios anda buscando jóvenes para ese tiempo y Dios se puede manifestar y los puede levantar en ese tiempo. No tiene que dejar uno que pase muchos años, porque cuando uno deja que pasen muchos años, uno se acostumbra a estar solo sentado. Entonces está bien estar un tiempo, unos meses, pero después hay que involucrarse uno en cualquier cosa. Dios le agradecemos por ese privilegio, y yo creo que es parte de un crecimiento que Dios nos permite entrar. Entonces Dios me comenzó a hablar por sueños, y de repente, de hecho con Maciel, el pastor nos dijo, oye, tú y Maciel no quisieran empezar una célula, no quisieran estar enfrente de un grupo y tal vez poder tener un grupo de español, porque en la iglesia había un grupo de inglés, y pedimos que sí. Comenzamos en la casa de mi papá. Entonces como Maciel cantaba, dije, pues vos cantás y yo predico.
Y así fue como inició Dios a meterme más a lo que es el llamado. Porque a veces Dios nos hace el llamado y pensamos que de la noche a la mañana ya vamos a estar. Pero es poco a poco, es progresivo. Y recuerdo que nos preparamos y la primera vez llegaron 7 muchachos. Al siguiente servicio llegaron 14, 21 y se fue multiplicando hasta que ya éramos como unos 40 y dijimos, ¿saben qué? Ya somos muchos en una casa. Y hablamos con el pastor y él dijo, pues hay un cuarto en la iglesia, un cuarto grande. Y dijimos, vamos a comenzar a tener servicio de jóvenes. Y comenzamos y llevamos un buen grupo, formamos el grupo de alabanza y Dios nos permitió tener retiros y hacer muchas cosas ya como en una iglesia ya formada, pero de jóvenes. Y de ahí fue donde Dios me llamó al pastorado, me fue metiendo poco a poco. Y hoy día tenemos ya 11 años de estar pastoreando junto con mi esposa, tenemos cuatro hijos y estamos decimos Los Ángeles, pero en la realidad la ciudad es Riverside, en California. Ahí es donde Dios nos tiene pastoreando en este día, por su gracia y por su misericordia. Mi esposa también predica, ella toca el teclado y canta. Entonces ahí estamos formando el grupo, ¿verdad? Por la gracia y la misericordia del Señor. Qué alegre que después que Dios haya hecho tantas cosas en tu vida, hoy hay que seguir transmitiendo eso a los jóvenes, ¿verdad? Y no negarles, no pausarlo, ¿verdad? Porque, como decía, en su momento alguien le dijo que no era así, pero el llamado a Dios no tiene edad, no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos, porque Dios utilizó mucha gente joven en su ministerio. Entonces creo que no podemos limitar a los jóvenes para que hagan ciertas cosas, porque ahí es donde a veces, si son de voluntad un poco débil, se echan para atrás y se van de las iglesias. Entonces sí, hay que saber mantenerlos. Lamentablemente uno como joven a veces como que uno varía mucho, ¿verdad? Uno puede tener el ánimo ahora hasta arriba y de repente hasta abajo, pero cuando son los líderes, sí es ahí donde los líderes tienen que tener cuidado, tener ese tacto con los jóvenes, tratar de darles seguimiento, de motivarlos, ¿verdad? Y los que son líderes dentro de la juventud, entender eso, que los muchachos necesitan tiempo. ¿Por qué? Porque pueda que tengan problemas en la casa, problemas tal vez si tienen novio o novia, en la escuela, y lamentablemente a veces eso lo usan como una excusa para apartarse de los caminos del Señor, ¿verdad? Y tenemos que entender que cuando Dios tiene un propósito con el joven, el enemigo va a andar detrás de ellos. Entonces nosotros como iglesia tenemos que también andar detrás de ellos, darles la motivación que necesitan, ¿verdad? Instruirlos, exhortarlos de la misma manera, pero sabiendo que no podemos hablarle a un joven como le podemos hablar a una persona grande. Porque la persona grande es más maduro, más fuerte, va a recibir y se va a quedar, pero el joven va a decir, pues, ¿para qué sigo viniendo? Entonces, tal vez está un joven ahí que tal vez se apartó porque lo exhortaron o porque le hicieron algo ofensivo, una mala mirada o lo que sea. El llamado nos lo da Dios, no nos lo da el hombre. El hombre tal vez te puede ofender, te puede hacer algo que no te gusta, pero en sí nosotros seguimos a Dios. Y vamos a la iglesia buscando a Dios. No hay una iglesia perfecta, no hay un pastor perfecto. Dios es perfecto y usa personas imperfectas para perfeccionarnos a nosotros. Y tenemos que entender que nos necesitamos los unos a los otros. En la palabra del Señor dice que a cada uno se le fue dado una medida de fe. Entonces cuando nosotros escuchamos la palabra, se nos dio una medida de fe. Y esa medida hay que irla nosotros creciendo poco a poco, ¿verdad? Y lo bueno de ser joven es el tiempo. Que muchas veces tenemos mucho tiempo y hay que aprovecharlo, ¿verdad? Para el bien. Entonces, qué bueno que tengamos personas dirigiendo iglesias con esa mentalidad. Y amén. A través de eso, no sé qué consejo directo les podrían dar a los jóvenes para que empiecen a caminar con Dios, ¿verdad? A conocer a Jesús como su Salvador. Sí, algo que yo, una experiencia, y a veces yo lo hago una comparación y creo que no es buena para aquellos que no entienden, ¿verdad? Pero yo hubo un tiempo que estuve tomando cervezas, por problemas que habían en la casa, siendo joven, me frustré, me enojé, entonces yo decidí comenzar a tomar. Por causa de estar tomando, comencé a consumir lo que es la cocaína
y luego la cristal, no sé si aquí le llaman cristal o piedra, pero es fumada como una pipa. Entonces, a mí me gustó eso. Me gustó cómo se sentía y me imagino que todos lo que la usan es porque les gusta la sensación. Pero la comparación es esta, que cuando yo sentí la presencia del Señor, o sea, la droga es como una adicción, pero la presencia del Señor es como que también lo mismo. Cuando tú llegas a sentir la presencia de Dios, es algo que te impacta tu cuerpo, tus sentimientos, tus emociones, y te quedas conectado con ello. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo viví un tiempo con mi hermana María y cuando yo viví con ella, yo ya había recibido, ya había buscado al Señor. Entonces, conmigo sucedió de que Dios comenzó a poner el deseo en mi corazón de ir a la montaña. Tenía yo como 18 años. Entonces agarraba el carro a las 11, 12 de la noche y yo me iba para la montaña a orar. Y yo decía, cuando estaba ahí, decía, pero ¿qué hago yo acá? Yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no soy nada. ¿Por qué yo estoy orando? Pero era algo como que el Espíritu Santo me jaló. Puedo entender en la Escritura cuando dice que después de que Jesús fue lleno, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿verdad? Entonces yo fui a la montaña y me conecté con esa presencia. Y por todos estos años, por eso decía, es como una comparación, ¿no? La presencia de Dios es mayor que la droga, mayor que cualquier atracción que el mundo nos puede dar. Pero lo que pasa es que a veces el joven no se conecta con la presencia del Señor. Entonces una cosa es conocer la palabra, escuchar la palabra, o sea, conocer de Dios, pero algo muy diferente es conocer a Dios. Entonces muchos van a la iglesia, conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y conocer a Dios es como que a vos te digan, o a mí me digan, mira, tu papá está en tal lugar, y tu papá es así, tu papá es asá. Entonces cuando alguien te pregunta, ¿cómo es tu papá? Vos decís, no, pues es así y asá, por lo que te han dicho. Pero cuando vos te conectas, decís, no, yo lo conozco, es así. Entonces es una relación más íntima. Y como jóvenes necesitamos conectarnos con el Señor, porque van a venir tentaciones. El enemigo va a querer usar a cualquier persona dentro de la iglesia para desviarte. Pero si tú te conectas con la presencia de Dios, eso va a hacer que va a ser como tu ancla, como los barcos, ¿verdad? Aunque la marea suba y las tormentas vengan, ellos lo que hacen es que tiran el ancla. Y se mueven para aquí, para allá, pero después ¿qué pasa? Permanece en el mismo lugar. Y nosotros necesitamos eso, la presencia del Señor. Entonces es una manifestación que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Así es. Muchas veces nosotros nos toca hablar con jóvenes que dicen que a veces, aun cuando llegan después de una fiesta o de cualquier actividad, hay mucha gente que ellos se sienten alegres y contentos, llegan a su casa y se sienten solos. Les cuesta dormir, les cuesta pensar en que alguien los quiere. Pero cuando uno tiene ese contacto con Dios, esa cercanía con Dios, uno a veces con el simple hecho de estar solo en su cuarto y orar, se siente en paz. Sí. Entonces, esa es otra de las cosas que los jóvenes no entienden, que cuando están solos y no están con Dios, es más fuerte llevar eso. Porque uno vuelve a buscar lo malo, sí, porque ahí se siente bien, por lo menos un momento. Pero cuando uno está con Dios, sale de eso o intenta salir lo más rápido posible y está uno solo, pero cuando uno tiene ese contacto con Dios, uno se siente en paz. Amén. Se refugian en lo negativo. Exacto. Y la verdad es que hay un versículo que dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será amparado. Entonces, podemos nosotros literalmente correr a él, acercarnos a él, que aunque a veces nosotros no lo miramos, pero él está ahí. Y a veces, si es tanta la insistencia, él se manifiesta. Amén. Y cuando se logra manifestar en tu vida, tú sabes que puedes traer muchas tentaciones que te están persiguiendo o estás atravesando muchos problemas, pero tú ya sabes que tienes el refugio en él. Tú ya sabes que puedes ir a un rinconcito en tu casa o al monte, manejando en cualquier lugar, y tú sabes que puedes tener esta cercanía con él. Amén. Tenemos que entender que la iglesia es como una escuela. Nos enseñan a buscar de Dios, pero nosotros tenemos que practicarlo en casa. Porque una cosa es buscar de Dios cuando están todas las personas, pero en casa uno puede buscar de Dios. Yo recuerdo un joven, cuando yo era líder de jóvenes, una vez me dijo, mira, fíjate que yo he estado tratando, me he esforzado, yo no siento la presencia de Dios.
ya tengo rato, me dice, no siento su presencia. Y le dije, pues vení, le dije, vamos a orar. Entonces entramos al cuarto y le dije, solo levanta tus manos y no digas nada, no penses nada, solo levanta tus manos. Y las levantó y le dije, Espíritu Santo, aquí estamos. Instantáneamente comenzó a sentir su presencia, lo comenzamos a sentir los dos y él comenzó a llorar y a llorar y a llorar. ¿Por qué? Por la presencia que estaba sintiendo. Porque a veces lloramos porque cuando nos toca sabemos que somos inmerecedores. Y por eso reaccionamos de esa manera, porque le buscamos y cuando se manifiesta, como que nos abre la mente y el corazón y nos hace entender que no merecemos lo que estamos sintiendo. Sí, es inexplicable. Y a veces simplemente hacemos que lloramos. Sí. Y ahí entramos a veces en los dones de hablar en lenguas, que como no sabemos cómo expresarnos, el Espíritu Santo nos toca y a veces comenzamos a hablar en lengua porque no sabemos ni qué decir. Pero el Espíritu Santo comienza a expresar lo que queremos decir a Dios. Por ejemplo, me acuerdo yo que estaba, y yo sé que no estamos hablando de los dones, pero estaba en la iglesia y yo simplemente estaba agradecido. Y ves que hay momentos que uno busca que alguien ore por nosotros, pero hay momentos que uno simplemente quiere estar a solas con Dios. No quiere que nadie esté alrededor, ¿verdad? Entonces yo estaba tan agradecido que yo le estaba adorando al Señor y diciéndole con palabras que yo lo quería, que lo amaba. Y unos líderes llegaron, me rodearon y comenzaron a orar por mí. Y yo decía en mi mente, Señor, que yo no quiero que oren por mí, yo quiero un tiempo contigo. Y no sabía cómo decirle. Y recuerdo que de repente comencé a hablar en lenguas, en otros idiomas, pero yo entendía cada palabra que yo estaba diciendo. Y yo en otros idiomas le comencé a decir, Señor, hazlos a un lado porque yo quiero estar solo contigo, yo quiero adorarte a ti en ese momento. Pero yo lo estaba hablando en otros idiomas y instantáneamente eran como 4 se fueron. Yo hasta como que me asusté y dije, me escuchó el Señor. Y a veces como jóvenes pensamos que Dios no nos escucha y Dios sí nos escucha. Nada más que a veces es un tiempo de que Dios quiere ver qué tan fiel vamos a ser nosotros. Porque muchas veces nosotros estamos pide ciertas cosas y cuando se nos la dan, a veces no la valoramos. A veces decimos, papá, cómprame este juguete, mamá, cómprame aquello, cómprame, que no me querés porque no me lo das. Y cuando nos lo compran, lo usamos por un ratito y de repente se nos olvida. Ajá. Y lo dejamos ahí a un lado y ya nos distraemos. Entonces la presencia de Dios uno la tiene que cuidar. Amén. Y la presencia de Dios está disponible para todos. No tienes que tener una cierta edad, simplemente buscar. ¿Por qué? Porque es tu Padre. Y es más allá de una experiencia, es más allá de un sentir. Es tener esa comunión, esa relación con Él. Algo que nos cuesta mucho a nosotros como jóvenes, y yo creo que pasa todo alrededor del mundo, que son pocos los jóvenes que tienen una buena relación con su papá y con su mamá. Porque cuando estamos ya jóvenes nosotros como que entramos en un mismo, como que estuviéramos en diferentes mundos. Y ya nosotros nos conectamos más con otros jóvenes, se nos hace fácil hablar nuestros problemas con los jóvenes, con un amigo, que hablarlo con el papá y con la mamá. Y no debería ser así. Y el problema es que cuando venimos a los caminos del Señor, ese mismo concepto lo traemos. Y como no estamos acostumbrados a hablar con nuestro papá y con nuestra mamá nuestros problemas, cuando conocemos de Dios, muchas veces no nos acostumbramos a hablar con Él nuestros problemas. A veces escondemos nuestros problemas de Él. A veces ya venimos cuando ya tenemos la soga al cuello. No sé si a vos te pasó alguien ahí de que estaban pasando por un problema y en vez de hablarle al papá, a la mamá, se esperaron a que el problema empeorara. Y ya lo hablamos hasta cuando el problema ya explotó. Exacto. Y a veces con Dios hacemos lo mismo y Dios quiere ayudarnos antes. Sí. Y si nosotros somos sinceros y valientes y abrimos nuestro corazón y decirle, Señor, estoy siendo tentado por esa muchacha o por ese muchacho, estoy siendo tentado de irme de la iglesia, ayúdame, Señor. El Señor viene y va a usar cualquier medio para respondernos. Así es. Para que nos quedemos y busquemos de Él. A veces Dios actúa de maneras inexplicables. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que interpretar más o menos qué es lo que más nos conviene. Exacto. Como cristianos, porque vamos a ser atacados de cualquier manera, con la familia, con los amigos, de todos lados, incluso dentro de la misma iglesia. Pero realmente como jóvenes tenemos que luchar. Entonces, correcto. Tony, gracias por estar acá con nosotros.
muchas bendiciones. Bendiciones a todos los que nos ven. Esperemos que este mensaje, estos consejos lleguen a ustedes y los puedan aprovechar, ¿verdad? Que se acerquen a Dios, porque ese es el objetivo del canal. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Amén. Bendiciones. Gracias por este tiempo.